Nosotros vivimos en un mundo donde todos dicen saber quién es Jesús, ¿sí? Algunos dicen, bueno, Jesús es un maestro, otros dicen, bueno, Jesús es un profeta, Él es un ejemplo moral, ¿sí? Pero la pregunta clave no es qué dice la gente, sino qué dice Dios acerca de Jesús, ¿sí? ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de Él? Y esto no es una pregunta teórica, porque lo que vos crees acerca de Jesús va a determinar cómo vos vivís hoy, ¿sí? Si Jesús es solamente un maestro, vos podrás admirarlo. Pero si Él es el ungido de Dios, como muestra la palabra, te vas a someter a Él. Y este pasaje, Juan, del Evangelio de Juan, continuamos desde el capítulo 1, versículo 29 al 34, ¿sí? Juan el Bautista nos da testimonio claro acerca de quién es Cristo, ¿sí? Habíamos visto ya, no el domingo pasado, pero cuando vimos, ¿sí? En Semana Santa habíamos visto el versículo 29, ¿sí? En el segundo día que Juan el Bautista lo ve a Jesucristo y dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿sí? Y Juan lo identifica como ese sacrificio suficiente por nuestros pecados, ¿sí? Uniéndolo a todo lo que el Antiguo Testamento hablaba acerca de los sacrificios, que ellos necesitaban sacrificar animales, ¿sí? Pero ese sacrificio de animales no podía quitar nuestros pecados continuamente, año tras año, tenían que seguir sacrificando animales, ¿sí? Corderos, pero Juan cuando lo ve dice, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿sí? Esa fue la declaración de Juan. Él es el Mesías, Él es el sustituto prometido, Él es el Salvador anunciado durante miles de años. Él vino a cumplir esa profecía, ¿sí? Ahí se estaba cumpliendo, Él es el Mesías. Y pido que me acompañen, vamos a leer el 29, pero seguimos del 30, dice, el siguiente día, ¿sí? Vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿sí? Eso habíamos visto. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón que es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía más para que fuese manifestado a Israel. Por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios, ¿sí? Entonces, nosotros habíamos visto que el apóstol Juan, el que escribe la carta, tenía un propósito principal al escribir la carta, fue el último de los apóstoles, ¿sí? Vivos, ¿sí? Fue el último de los apóstoles vivos y él nos deja escrito y hizo todo este escrito para que nosotros creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, para que creyendo en ese Cristo podamos ser salvos, podamos tener vida eterna, ¿sí? Entonces, en base a este propósito, a lo largo de todo el Evangelio, Él busca demostrar a través de testigos y a través de evidencia de que Jesús es más que un simple hombre, Él es el Hijo de Dios, ¿sí? Él es Dios encarnado. Por eso nos trae el testimonio de Juan el Bautista para poder reafirmar, ¿sí? Nuestra fe no se basa en suposiciones, se basa en hechos verídicos, ¿sí? En testimonios, en evidencias, en hechos concretos, ¿sí? Y este día, el segundo día, es el día que Jesús bajaba del monte, ¿sí? Jesús había primeramente sido bautizado por Juan el Bautista, había ido subió al monte, ¿sí? Había sido tentado, probado, ¿sí? En el desierto, y baja en este día, ¿sí? Y este día, como dijimos, ya había sido bautizado, y cuando vuelve, Juan lo ve y vuelve a testificar acerca de Jesucristo, ¿sí? Entonces, lo que primero hace Juan es recalcar de que a pesar de su popularidad, a pesar de que Juan era muy conocido, muy querido, fue el más grande de los profetas en aquel tiempo, ¿sí? Él reconoce la superioridad de Cristo, ¿sí?
Como vemos ahí en el versículo 30, él está reconociendo de que Cristo posee un rango infinitamente superior, ¿sí? Él está diciendo, él es antes que yo, a pesar de que Jesús nació después que Juan el Bautista, a pesar de que su ministerio comenzó después, Juan el Bautista como profeta dice, él es mayor que yo, él es primero que yo, ¿sí? ¿Por qué está afirmando esto? Porque Juan está reconociendo de que Jesús es eterno, él es el verbo de Dios, él no es un ser creado, él es el creador que se hizo carne, ¿sí? Entonces, y esto Juan también admite que antes no lo conocía a Jesús en su función mesiánica como Mesías, por eso explica la razón por qué su bautismo en agua fue para prepararle el terreno para que Cristo se manifieste, ¿sí? Él vino bautizando en agua para preparar el camino para que el Mesías que estaba prometido se dé a conocer, ¿sí? Sea revelado públicamente a Israel. Y Juan el Bautista vuelve a testificar en un suceso, como dijimos, que ocurrió después del bautismo en agua de Jesús, y dice que él en ese momento está recordando, está volviendo a dar un testimonio de algo que ya sucedió, y dice que él vio al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre Jesús, ¿sí? Es decir que el Espíritu Santo, que es invisible, Juan lo vio, no todo, Juan lo vio, ¿sí? De una forma corpórea. El Espíritu Santo se manifestó, se hizo visible a través de un símbolo, podemos decir, lo vio como una paloma, ¿sí? Que descendía y reposó sobre Cristo. Y no solamente esa confirmación tuvo Juan, que era el profeta que preparó el camino del Salvador, sino que los otros evangelios, los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, dicen que además él escuchó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Es decir que Juan vio algo y escuchó algo y tuvo la confirmación de que Jesús es el Mesías, ¿sí? Y este momento que Juan el apóstol está recalcando es el ungimiento de Jesús como el Mesías, ¿sí? Entonces, de aquí surgen dos grandes preguntas que vamos a tratar de responder esta noche a la luz de la Biblia, de ¿por qué Jesús fue ungido y por qué Jesús bautiza? ¿Sí? ¿Por qué Jesús bautiza? ¿Qué es el bautismo de Jesús? ¿Sí? ¿Por qué Jesús fue ungido? Esto nosotros vimos que Juan está recalcando de que Jesús fue ungido, y ese es un testimonio acerca de la deidad, ¿sí? Cuando dice que el Espíritu Santo reposó sobre él, quiere decir que ahí Jesús fue ungido. Jesús es eternamente Dios, en su humanidad él necesitaba ser ungido por el Espíritu por varias razones, ¿sí? Primeramente para inaugurar su ministerio público, ¿sí? El descenso del Espíritu Santo marca el fin de sus años de preparación. Jesús nació, él se preparó, él aprendió la obediencia, él no hacía milagros, ¿sí? Él vivió como una persona cualquiera, un hombre cualquiera, pero cuando él fue ungido marcó el fin de ese tiempo de preparación, ¿sí? Que él estuvo aprendiendo y estuvo de más creciendo, ¿sí? Entonces marca ese fin y comienza oficialmente su obra redentora como el Mesías, ¿sí? Comienza su ministerio público como el Mesías, ¿sí? Entonces, Dios lo señaló públicamente como el Mesías prometido a través de todas las profecías en el Antiguo Testamento, ¿sí? Ya vemos desde Génesis se nos prometía un Salvador, fue revelándose cada vez más a través de reyes, profetas, ¿sí? A lo largo de todos los años, diferentes personas en diferentes culturas nos hablaron de una sola persona, ¿sí? Y acá está diciendo públicamente Dios, está señalando que ese prometido en todas las escrituras del Antiguo Testamento es Jesús, ¿sí? Él es el Salvador prometido. Y Juan dice, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma. Entonces, no es una teoría, no es una emoción, es un evento objetivo que Juan vio y escuchó según los otros evangelios, ¿sí? Entonces, la unción de Jesús no es solamente simbólica, sino que es una confirmación visible del cielo. En el Antiguo Testamento los profetas, los sacerdotes y los reyes eran ungidos. Y Jesús reúne los tres, Él es Rey,
profeta y sacerdote, une los tres oficios, pero en el bautismo Jesús es ungido como para cumplir esa función del Mesías. Mesías significa el ungido. Ustedes saben que Mesías significa el ungido, el Cristo significa el ungido. Cristo, como el ungido, tenía que cumplir ese rol del ungido, del Mesías, ¿sí? Y esto conecta directamente con profecías del Antiguo Testamento. Cientos de años atrás, Isaías 61:1 dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí porque me ungirá Jehová, ¿sí? O sea, algo que Jesucristo cita, Lucas cita, que Jesús dice: el año agradable se ha cumplido, y termina la profecía de Isaías en donde está el año agradable, ¿sí? En donde está el ungido del Señor, pero no continúa con el juicio, que es algo que va a continuar Jesús en su segunda venida. Isaías 11:2 dice: y reposará sobre él, hablando del Mesías, el Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. O sea que Isaías está describiendo cómo el Espíritu de Jehová reposaría sobre el Mesías, otorgándole sabiduría, inteligencia, consejo, poder, conocimiento, temor, ¿sí? Y Juan está diciendo: yo vi el cumplimiento de estas profecías. Ese es el testimonio de Juan como profeta, ¿sí? Y esto encaja perfectamente con lo que Juan viene diciendo. Juan dice: yo no le conocía. Él no lo conocía a Jesús como Mesías. No quiere decir que nunca lo vio con sus ojos, ¿sí? O que no había escuchado de Jesucristo, sino que él no lo había visto como el Mesías. Hasta que ocurrió esta confirmación del cielo, donde él vio y escuchó una confirmación palpable de Dios de que él era el Mesías, ¿sí? Entonces, por cómo él estuvo convencido por revelación y por evidencia. Y fíjense en el versículo 26, ¿sí? Cuando vienen a preguntarle las personas a Juan el Bautista, dice: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis, ¿sí? Las personas no lo conocían a Jesús como el Mesías, como tampoco Juan lo conocía como el Mesías, pero él tuvo la revelación para reconocerlo como el Salvador, ¿sí? Y esa es la voluntad de Juan, el apóstol, a escribirnos esta carta, para que nosotros también tengamos la convicción de que Jesús es el Salvador, ¿sí? Entonces, Jesús es el ungido porque él debía ser manifestado públicamente, ¿sí? Para que fuese manifestado a Israel, dice el versículo 31. Entonces, Jesús no apareció en secreto, Dios lo presenta públicamente, ¿sí? Y fíjense que en todo esto tenemos que tener en claro de que Jesús no empezó a ser Dios en ese momento. Él no recibió el Espíritu porque hay algo que le faltaba. Él es el unigénito Hijo de Dios. Él es único. Él es único, ¿por qué? Porque Él comparte la misma naturaleza que Dios. Él es Dios, ¿sí? Lo vemos como una persona, como un ser más, pero a pesar de ser una persona, Él tiene la misma naturaleza que Dios. Ese es Jesús. Y ese momento, como dijimos, de ese bautismo en el que Juan ve, comienza ese ministerio público de Jesucristo, ¿sí? En segundo lugar, Jesús es ungido para poder ser empoderado en su misión, ¿sí? En el Antiguo Testamento las personas eran ungidas por el Espíritu para ser empoderadas para realizar, capacitadas para realizar esa tarea, ¿sí? Los que realizaron el tabernáculo fueron ungidos para hacer la tarea, y así a lo largo los reyes y profetas fueron ungidos para poder cumplir su tarea, su rol, ¿sí? Como hombre, Jesús decidió no usar sus atributos de manera independiente, ¿sí? Quedaron velados, Él dejó de lado el uso independiente de sus dones, de sus atributos divinos para venir a salvarnos. Él se hizo como nosotros, tuvo que hacerse un ser humano como nosotros para poder morir en nuestro lugar, ¿sí? Pero Jesús decidió no usar esos dones de forma independiente, por lo tanto necesitaba en cierta manera el poder del Espíritu para realizar milagros, resistir la tentación, ser nuestro representante. Isaías 11:2 dice: sobre el renuevo reposaría el Espíritu de sabiduría, inteligencia y poder. Ahora, acá ahí parece una paradoja, ¿sí?
porque lo tenemos a Jesucristo como un ser humano más que decide no usar de manera independiente sus atributos y que Él es ungido para realizar la tarea mesiánica, comienza su ministerio, comienza a hacer milagros, ¿sí? Pero Él inherentemente tiene el poder para hacerlo, ¿sí? Él es Dios. Él no es como un profeta del Antiguo Testamento, pero mejor. Los profetas tenían un poder que era delegado, pero Cristo tiene un poder que es propio de sí mismo. Y aunque en la humanidad de Jesucristo Él se despojó de sí mismo, o sea, de usar independientemente sus atributos, Él decidió someterse voluntariamente al poder del Espíritu Santo para obrar milagros y para ser nuestro representante. Pero aún así Él nunca dejó de ser Dios, ¿sí? Parece una paradoja, pero Él tenía que ser nuestro representante. Él vino como un ser humano completamente. Él, en su humanidad, Él fue tentado en todo, ¿sí? Él tenía que ser como nosotros. No es que su humanidad tenía algo mejor o que le atribuía un poder superior. No, era igual que nosotros, aunque sin pecado. Y esto para remarcar que Jesús es superior a cualquier hombre ungido, tenemos que decir que Él tenía un poder inherente, ¿sí? A diferencia de los profetas como Elías, Eliseo, que hacían milagros, los milagros que ellos hacían, lo hacían únicamente porque eran facultados, ¿sí? Por Dios. Pero Jesús, actuando en esa dependencia del Espíritu Santo, Él inherentemente tiene el poder para orar, pero en dependencia del Espíritu, ¿sí? Dice Jesucristo algo que ningún profeta dijo: yo tengo poder, vida en mí mismo. Ningún profeta dijo de lo que dijo Jesús. Como el Padre levanta a los muertos, el Hijo también es la fuente de vida y tiene poder soberano para dar vida a quien Él quiere. No dice Jesús, ninguno dijo lo que Jesús dijo, que Él tiene poder para dar vida a quien Él quiere, ¿sí? Él tiene el poder para darte vida, ¿sí? Él tiene el poder para levantar a los muertos, Él tiene el poder para perdonar pecados. Los milagros de Jesucristo, a pesar de Él hacerlo en dependencia del Espíritu Santo, sus milagros eran diferentes a cualquier otro, ¿sí? Elías y Eliseo, por ejemplo, resucitaron a personas, a niños, pero dice en el relato en Primera de Reyes que ellos lo abrazaron, lloraron, rogaron y Dios escuchó, ¿sí? Como 3 veces dice que Elías se postró hasta que Dios contestó, ¿sí? Es más, Pablo también, Eutico, dice que él lo abrazó. Muchos los comentaristas lo relacionan con Elías, de que ese abrazar es orar, implorar, llorar. Pero Jesucristo con Lázaro le dice: levántate y ven. O sea, con autoridad le habló a Lázaro, pero en dependencia al Señor, ¿sí? En la oración dice: yo sé que tú me escuchas, pero lo decía por ellos. Entonces Jesús muestra que Él es diferente, ¿sí? Jesús muestra que Él es diferente a pesar de hacer todo en dependencia, ¿sí? Al Padre. Él tiene dominio sobre la creación. Él caminó sobre el mar, ¿sí? Y eso muestra que Él tiene ese control. Por un lado, Él caminó sobre el mar. Él le dijo a la tempestad: calla, enmudece, y la tempestad se calmó, ¿sí? Muestra que Él tiene ese poder creador y tiene Él ese poder controlador sobre el universo físico, ¿sí? Él tiene el poder inherente en sí mismo, ¿sí? Eso se hizo, Él dejó evidente en determinadas situaciones a sus discípulos, ¿sí? Él dejó en evidencia de que Él tenía este poder. Él tiene poder. Jesucristo se atribuye un poder que ninguna otra persona a lo largo de las Escrituras podemos hablar, de que Él tiene el poder para perdonar pecados, ¿sí? Jesús constantemente afirmó que Él es Dios. Él nunca negó, Él reconfirmó. Cuando las personas querían matarlo porque Él decía que Él era el Hijo de Dios, Él nunca lo negó, Él lo afirmó. Por eso decimos que Jesús no es un profeta más, ¿sí? O no es que nosotros estamos confundidos acerca de que creemos de que Él es Dios. Él lo afirmó. Es más, como este suceso importante de que Él perdonó pecados, ¿sí? Al paralítico Él le dijo: vete, tus pecados te son perdonados.
algo que los oponentes, ¿sí?, les parecía chocante, de que una persona, un ser humano pueda decir te perdono tus pecados. ¿Quién somos nosotros para perdonar pecados? Todos nosotros, cuando pecamos contra un Dios santo, ¿sí? Cuando decidimos vivir nuestra vida como nosotros queremos, no le hacemos daño a nuestro papá, no le hacemos daño a las personas que amamos solamente. Cuando nosotros decidimos vivir de una manera que es opuesta al plan de Dios, nosotros estamos pecando contra Dios. Nosotros no le estamos dando la gloria que el Creador se merece. Estamos deshonrándolo a Él. Estamos pecando contra un Dios santo. Por eso nuestra situación es tan grave. Nosotros no es que simplemente hicimos una macana, pecamos contra el Creador y merecemos que Él nos castigue con todo el peso de la ley. Con toda su ira y su furia merecemos que Él nos condene, ¿sí? Pero se presenta a Jesús y dice, te perdono tus pecados, ¿sí? Además Jesucristo, a diferencia de cualquier otro profeta en el Antiguo Testamento, personas que hicieron milagros, Jesús tenía el poder de dar poder a otros, ¿sí? Nadie, inclusive personas que efectuaron milagros malignos, podemos decir, que hacían maravillar a las personas, ellos no tenían el poder de confiar a otro ese poder, pero Jesucristo sí, Él le dio a sus discípulos, a sus apóstoles, el poder y la autoridad de hacer milagros, ¿sí? Entonces, Él tenía esa autoridad que nadie más tenía. Y eso demuestra de que Él es realmente diferente al resto. Él tenía inclusive un poder soberano sobre la muerte. Nadie, ninguno de los apóstoles, ni discípulos, ni nadie pudo declarar con autoridad absoluta, ¿sí?, de que Él tiene el poder para resucitar. Dice, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. O sea, Él tiene el poder para resucitar. Eso es lo que está diciendo. ¿Sí? Nadie me quita la vida, yo la pongo por ustedes. No fue un error la muerte de Jesús. Él dio su vida para salvarnos. Entonces, la sumisión de Cristo al Espíritu Santo en su ministerio no anula su deidad. Él se sometió voluntariamente, pero eso no anula de que Él realmente es Dios. Al contrario, ¿sí?, la magnitud y la autoridad con la cual Él demostraba o hacía sus milagros, demostraba quién realmente Él es, ¿sí? Irrevocablemente Él es Dios encarnado, operando en completa armonía con el Espíritu Santo, con el Padre, ¿sí? Y como me gusta, hay una afirmación más, como dice José Grauman, que Él fue ungido también para demostrarnos a nosotros, ¿sí?, como para darnos ejemplo como ese sustituto perfecto, ¿sí? Él vivió en completa dependencia del Espíritu y eso nos muestra a nosotros cómo tenemos que vivir en completa dependencia del Espíritu. Ahora, ¿sí?, si Jesús fue ungido por Dios mismo como nuestro Salvador, tenemos que ver y entender de que nuestra salvación no depende de lo que nosotros sentimos, sino de lo que Dios ya declaró en Él, en Cristo. Dios lo declaró como nuestro Salvador. Él nos dijo, yo les voy a presentar un Salvador y ustedes hagan una parte. Él es el Salvador y vamos a ver y entender que Él no solamente quién es, sino lo que hace Jesús, ¿sí? Nosotros no seguimos una idea, nosotros seguimos a un Mesías que fue confirmado por profetas, fue confirmado por la palabra, ¿sí? Es parte de lo que nosotros creemos. Muchos hoy quieren un Jesús que aconseje, pero no uno que gobierne, ¿sí? Pero si Jesucristo realmente es el ungido de Dios, Él es el Mesías, Él tiene el derecho de dirigir tu vida. Él tiene la autoridad sobre tus decisiones. Él no es una opción para obedecer. Él no es algo que vos podés decidir sí o no. Si realmente Él es el ungido, como demuestran las Escrituras, Él es alguien a quien vos tenés que someterte. Y hay gente que dice, bueno, yo creo en Jesús a mi manera, ¿sí? Yo creo, yo no le hago mal a nadie. Pero Dios no dejó a un Jesús de interpretación humana, ¿sí? No dijo, yo voy a presentar un Jesús y que cada uno lo interprete como quiere, ¿sí? Él lo reveló claramente y lo confirmó públicamente, como lo hizo a través de Juan el Bautista, ¿sí? Él dijo, Él es el Jesús, Él es el Mesías, este es
en quien deben creer. Él es así, ¿sí? Entonces las Escrituras nos muestran quién es Jesús. Ahora, la pregunta es si estás creyendo realmente en el Jesús real o si estás creyendo en uno que inventaste, ¿sí? Pensando que vos crees a tu manera y que no le haces nada a nadie, mal a nadie. No es una afirmación muy segura o muy confiable para decir que realmente estás creyendo en el Salvador, ¿sí? Pero Juan no se queda solamente con decir, bueno, quién es Jesús, sino que nos muestra lo que Jesús hace. Porque conocer quién es Jesús sin experimentar lo que Él hace es quedarte a la mitad de camino, ¿sí? Si vos solamente sabes quién es Jesús, pero no experimentás lo que Jesús hace, quedaste en la mitad de camino. Entonces, esto nos viene a la segunda pregunta: ¿por qué Jesús bautiza en el Espíritu? ¿Sí? Juan, el Bautista, bautizaba en agua como una señal externa de arrepentimiento, pero Jesús bautiza con el Espíritu Santo, que es una realidad interna, algo que no lo podemos ver internamente. Primeramente, Juan el Bautista recibió de parte de Dios la señal, dice, sobre quien veas descender el Espíritu, el versículo 33, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Para poder entender qué es lo que Juan está diciendo, nosotros tenemos que tener en cuenta lo que decían las profecías. La profecía no es algo que dijo, no, cientos de años atrás profetas hablaron de alguien que todavía no venía, que ellos quizás se imaginaban, pero no tenían la claridad y ellos anunciaron algo, ¿sí? Entonces, esas profecías, Ezequiel, por ejemplo, 600 años antes de que Jesucristo venga, decía Ezequiel 36, 27, pondré mi espíritu dentro de vosotros. Esa era la profecía. El Señor prometió que iba a poner su espíritu dentro de nosotros 600 años antes de que venga el Mesías, ¿sí? Joel 2.28 dice, cerca entre 500 y 600 años antes del Mesías, dice, derramaré mi espíritu sobre ustedes, ¿sí? Entonces, viene Jesús y dice, yo soy el que, Juan el Bautista dice, Él es Jesús el que bautiza en el Espíritu, ¿sí? Él es aquel quien el profeta Ezequiel decía que iba a cumplir esto, ¿sí? Ahora, bautizar, ¿qué es? Es sumergir completamente, ¿sí? Es sumergir, no es una aspersión, es una sumergión, es sumergirse, perdón. Ahora, este evento que nosotros tenemos del bautismo del Espíritu Santo nos conecta con un hecho conocido, el Pentecostés. Pentecostés en griego habla de quincuagésimo, son 50 días, ¿sí? La fiesta del Pentecostés era conocido como la fiesta de las semanas, porque eran 7 semanas y un día más. 7 semanas son 49, más 1 son 50. La fiesta de la semana era la fiesta de las primicias, que era el momento en el cual el pueblo le llevaba a Dios las ofrendas de toda la cosecha. Lo mejor de la cosecha le ofrecía al Señor 50 días después de la Pascua, ¿sí? Esa era la fiesta del Pentecostés. Y en el Nuevo Testamento, este cumplimiento de este hecho de Pentecostés, ¿sí? En Pentecostés, se cumple ese bautismo que Jesucristo habla de bautizar en el Espíritu, ¿sí? En Hechos 2, esta fiesta se transformó en un evento espiritual. Jesús escogió ese día para derramar su Espíritu Santo, ¿sí? ¿Y qué relación vemos entre Cristo y el Espíritu? ¿Sí? Pentecostés no es solamente una fecha, es un momento que Jesús decidió cumplir sus promesas de 3 maneras. Hay un intercambio de regalos. Mientras el hombre le daba a Dios lo mejor de su fruto, Cristo le da al hombre las primicias de su Espíritu. Fíjense que en el día Pentecostés, en el día que nosotros debíamos darle a Dios lo mejor de nuestros esfuerzos, el día que nosotros debíamos darle a Dios lo mejor de nuestro esfuerzo, Él decidió regalarnos su mejor don, enviarnos a su Espíritu Santo a morar en nosotros, a santificarnos, a capacitarnos y a garantizar nuestra salvación, ¿sí? En Pentecostés, el día en que nosotros teníamos que darle lo mejor de nosotros a Él, Él viene a intercambiar y Él viene a darnos lo mejor de sí a nosotros. Fíjense cómo Jesús cambió en sí el significado de Pentecostés, ¿sí?
¿Y cómo nos afecta esto hoy? A diferencia de la antigua tradición, nosotros no estamos obligados a celebrar ciertos días, ¿sí? Tampoco hay que esperar una fecha específica en el calendario para ser llenos del Espíritu Santo. ¿Quiénes son llenos del Espíritu Santo? Son todos, el bautismo del Espíritu Santo ocurre en el momento en el que creemos. Todas las personas que creen son bautizadas por el Espíritu Santo, ¿sí? Públicamente el Señor inaugura en Pentecostés, pero es algo que comenzó a suceder, ¿sí? Ahora, ¿por qué bautiza Jesús en el Espíritu? Como dijimos, en cierta manera, esta relación entre Cristo y el Espíritu Santo, hay una nueva manera de presencia, ¿sí? Jesús prometió no dejarnos huérfanos, ¿sí? A través del Espíritu Santo, Él ya no solamente va a estar al lado o con los discípulos, sino que va a estar en nosotros, ¿sí? Y de la muerte a la vida, el evento del bautismo marca un suceso de la regeneración, ¿sí? El ser humano pasa de estar muerto en el espíritu, muerto espiritualmente, a ser revivido, ¿sí? Entonces, en primer lugar, Jesús bautiza en el Espíritu para regenerarnos, ¿sí? Darnos ese nuevo nacimiento. Bautizar es sumergir. Jesús nos sumerge en su Espíritu para darnos vida espiritual. Pasamos de ser cadáveres a ser hijos de Dios. Ezequiel decía: voy a esparcir sobre vosotros agua limpia y pondré de entre vosotros mi espíritu, ¿sí? Entonces, en segundo lugar, no solamente Él nos hace nacer de nuevo a través del bautismo, sino que Él nos incorpora en el cuerpo. Este bautismo nos une orgánicamente a Cristo y a otros creyentes. 1 Corintios 12:13 dice: por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, griegos, sean esclavos libres, y a todos se nos dio de beber del mismo espíritu. 1 Corintios está afirmando que todos los creyentes fueron bautizados por el Espíritu, ¿sí? Pero 1 Corintios también dice de que no todos los creyentes hablaron en lenguas. Entonces no es un suceso el hablar en lengua algo que tengamos que relacionarlo con la llenura del Espíritu, ¿sí? El hablar en lengua, es más, en Hechos se dieron en 4 sucesos particulares para poder confirmar algo, ¿sí? Jesucristo les dijo en Hechos 1:8 que yo les sería testigo en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta el fin del mundo. Primeramente en Hechos 2, Pentecostés, judíos vieron lenguas visibles sobre sus cabezas, ¿sí? Hablaron en otro idioma y marcó el comienzo de la iglesia, y fue un público principalmente judío, pero en Jerusalén. Después Jesucristo no solamente en Jerusalén, sino en Samaria. ¿Qué pasó en Samaria? En Hechos 8, los samaritanos, un grupo que rechazado por los judíos, recibe el Espíritu. Aunque ellos no se enfatiza en lenguas claramente, ellos muestra que ellos también son incluidos, ¿sí? Los gentiles en Hechos 10, la casa de Cornelio, no judíos, sino que hablaban en lengua, y esto es clave, ¿sí? Ellos fueron llenos, hablaron en lengua, y eso fue una evidencia para los judíos de que los gentiles también fueron añadidos dentro de la iglesia, recibieron el Espíritu, ¿sí? Y finalmente en Hechos 19, como hasta el fin del mundo, ¿sí? Cómo fue progresando, ¿sí? Jerusalén, Judea, Samaria, ¿sí? Hasta el fin del mundo, ¿sí? Hechos 19 en Éfeso, ¿sí? Un grupo fuera del judaísmo central hablaron lengua otra vez, ¿sí? Entonces la lengua en Hechos no marca niveles espirituales, no era que eran seres superiores o que eso marcaba que eran espiritualmente mejor, sino marcó el inicio o marcó un momento clave de Dios, cómo fue obrando el Evangelio, ¿sí? Ahora, siguiendo con la pregunta, ¿por qué Jesús bautiza en el Espíritu? Para poder seguir con esta pregunta, Jesús bautiza para también hacer esa morada permanente en nosotros, ¿sí? Él nos sumerge en el Espíritu, Él nos da vida y Él garantiza esa salvación, ¿sí?
A diferencia del Antiguo Testamento, donde el Espíritu podía retirarse, Saúl, o el temor de David en Salmo 51 dice: no apartes de mí tu espíritu, ¿sí? Estas personas recibían el Espíritu, eran capacitados, pero habitaban temporalmente. Pero Jesucristo, ¿sí?, viene a hacer algo diferente. El Espíritu ya viene a morar permanentemente en nosotros, ¿sí? Y finalmente dice en el versículo 34 Juan: y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Juan cierra su argumento, ¿sí?, diciendo de que Jesús fue ungido por Dios como el Mesías, de que Él lo vio, de que Él fue testigo de eso, y de que Jesús es aquel confirmado por las Escrituras, de que Él es el que bautiza en el Espíritu, y por lo tanto Él afirma que Jesús es el Hijo de Dios, ¿sí? Entonces, como nosotros dijimos, el Evangelio de Juan tiene un propósito de demostrar que Jesús es más que un hombre, es el Hijo de Dios, y para que creyendo en Él tengamos vida, ¿sí? Ese es el propósito que se busca, Juan. Ahora, el problema del hombre no es que necesita ser mejorado, ¿sí? Esto es una realidad que nosotros encontramos. El hombre no necesita una mejora. Aquellas personas que no conocen a Dios no necesitan ser mejorados. Necesitan nacer de nuevo, necesitan ser llenos del Espíritu, necesitan ser transformados. Y eso no se logra con religión, no se logra con esfuerzo, no se logra con venir a la iglesia. Solamente Jesús puede darle esa vida. Por eso la necesidad que nosotros tenemos de predicar el Evangelio, porque solo a través de la verdad que es predicada, solo a través de la palabra, el Espíritu Santo obra y transforma a las personas, ¿sí? Entonces, Jesucristo, al confesar de que Él es el que bautiza en agua, muestra de que Él es quien transforma, ¿sí? Si fuiste bautizado por el Espíritu Santo, por lo tanto ya no sos el mismo, no sos la misma persona. No estás definido por tu pasado, sino que ahora sos parte de ese pueblo de Dios. Por lo tanto, el vivir, cómo andás, tiene que demostrar de que vos no te olvidás de dónde sos o quién sos ahora en Cristo, ¿sí? Nosotros tenemos una realidad ahora en Cristo. Aquellos que hemos creído y transformados tenemos una realidad, una identidad nueva, ¿sí? No definida por nuestro pasado, sino definida por quién ahora somos en Cristo. Y eso tiene que determinar cómo vivimos y qué hacemos, ¿sí? Y fíjense que hay una advertencia también en esto, de no confundir señales con realidad, ¿sí? Hoy muchos quizás buscan una experiencia, ¿sí? Pero el énfasis del texto no está en las experiencias, sino en la obra interna del Espíritu Santo. No todos hablan en lengua, pero todos los verdaderos creyentes somos partes, ¿sí? Tenemos parte del Espíritu Santo por ser bautizados. Entonces, si Juan el Bautista, el profeta más grande que reconoció que Jesús es el primero, es el ungido, el que da vida, nuestra aplicación tiene que ser a rendir nuestra voluntad a Él. No buscar una emoción de Pentecostés, sino buscar la obediencia que nace de saber quién es Cristo, que Él es digno de que vos rinda tu vida a Él, ¿sí? De que el Espíritu Santo que levantó de los muertos a Jesús, el Espíritu Santo que lo ungió, es el mismo que mora en nosotros, ¿sí? Él vino para no solamente darte una ayuda, sino para garantizar tu victoria, ¿sí? Y la pregunta ya no es ¿quién es Jesús? Eso queda claro en el texto. ¿Quién es Jesús? Él es el Hijo de Dios, Él fue ungido como el Mesías, Él es el Salvador prometido, Él es el quien transforma vidas. La pregunta ahora es ¿qué vas a hacer con ese Jesús? ¿Qué vas a hacer con ese Jesús? Porque no alcanza con admirarlo, no alcanza con conocerlo. Tenés que creer en Él, tenés que rendirte a Él y tenés que depender de Él. Él es nuestro Señor, Él es nuestro Salvador y solamente Él puede librarnos
de la condenación eterna, ¿sí? Solamente Él puede darnos una esperanza segura, solamente Él puede garantizar el perdón de nuestros pecados, solamente Él puede garantizar nuestra salvación. Así que hoy es momento para meditar, tanto si hay alguien que no cree o alguien que sí realmente piensa creer en Cristo, hoy es momento de meditar qué hacemos con este Cristo. ¿Sí? No alcanza con tenerlo en nuestros conocimientos, sino cómo respondemos a Él, demuestra qué es lo que realmente creemos de Él. Oramos. Dios Padre, te damos gracias por Jesús. Tú lo has ungido para ser nuestro Redentor. Él voluntariamente se sometió. Él voluntariamente dejó de lado el uso independiente de su gloria, de sus atributos. Y se sometió voluntariamente al poder. Se sometió voluntariamente a ti, al poder del Espíritu Santo, aunque de tu misma naturaleza, inherentemente, propiamente Dios y hombre a la vez. En su humanidad, totalmente débil, frágil, pero sin pecado, Él vivió a la perfección. No por ser Dios, Él vivió igual, una humanidad igual a la nuestra, pero sin pecado, para ser nuestro representante perfecto. Él, solo Él, murió por nuestros pecados y resucitó para salvarnos de una condenación eterna. Te ruego, Señor, te ruego también por el hombre que estuvo en esta noche, que tú obres también en él, Señor, tengas misericordia de su alma. Yo te ruego, Señor, que tú puedas concederle ese perdón, ese arrepentimiento. Te rogamos, Señor, en nombre de Jesús. Amén.